Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, viernes de la semana del séptimo domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo desde 1b hasta 7a. En aquel tiempo, el Señor Jesús designó a otros 72 y los envió para que, antes que él, fueran de a dos a todas las ciudades y lugares a donde iba a ir. Y les decía: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso rueguen al dueño que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, yo los envío como cordero en medio de lobos. No lleven dinero ni bolsa con previsiones, no vayan calzados con sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a una casa, primero digan: paz a esta casa. Si hay alguien ahí digno de la paz descenderá sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que les den, porque quien trabaja merece su salario. Palabra del Señor. El evangelista Lucas reúne aquí, en unas pocas líneas, diferentes dichos del Señor Jesús sobre el discipulado, sobre la misión. Primariamente dice que designó a otros 72. ¿Por qué dice a otros y por qué dice 72? Otros porque ya había enviado una primera vez a los 12, los apóstoles. 12 como la tribus de Israel. Los apóstoles son los fundamentos de la Iglesia. Son los pilares de la fe, del testimonio del Evangelio de la Iglesia misma, y su misión fue primariamente dirigida a las tribus de Israel, una forma para decir al pueblo de la antigua alianza, a Israel. Ahora dice a otros, hay un envío más universal y dice otros 72. ¿Por qué? Porque en el libro del Génesis, al capítulo 10, encontramos una tabla ideal de las naciones donde se dice que las naciones del mundo eran 72. Claro, es un número simbólico. ¿Qué significa esto? Significa que el anuncio del Evangelio en la mente de Jesús tiene una estrategia precisa, primariamente al pueblo de Israel y después a todo el mundo. Los apóstoles son los que inauguraron la misión más allá que Jesús por envío, por encargo por parte del Señor Jesús, pero no solamente ellos, también los demás discípulos están enviados a todos los pueblos del mundo. ¿Por qué? Porque el anuncio de la buena noticia del Evangelio no es algo reservado a Israel. Ya el profeta Isaías lo había dicho en el octavo siglo antes que Cristo, que el hecho de ser el pueblo elegido no era una elección como da a entender como exclusión, como privilegio exclusivo, sino elegido como instrumento para llegar a todo el mundo, para que por medio de ellos la salvación llegara a todo el mundo. Y como había dicho Yahvé en el momento de bendecir al padre Abraham, en tu nombre serán bendecidas toda la gente de la tierra. Bueno, después de esto, Jesús da una orden que podría parecer, digamos, un poquito extraño, pero yo lo encuentro sumamente emocionante. Dice que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos.
Entonces dice Jesús, recen al dueño del campo que envíe trabajadores para su cosecha. Y uno podría preguntarse, ¿por qué hay que preguntarle, pedirle, rezarle esta cosa al dueño, que evidentemente es Dios? ¿Acaso ya no lo sabe? ¿Acaso él ya no se preocupa? Tiene un valor más alto. Es decir, que Jesús está confiando a lo suyo el mismo deseo del Padre. Es una forma para decirnos que no es suficiente que nosotros vamos realizando el proyecto de Dios, sino que tenemos que compartir el mismo afán, el mismo deseo de Dios. Tenemos que tener un corazón ancho y grande, precisamente como el corazón de Dios. A Jesús evidentemente no le cabe duda que Dios está preocupado por todos sus hijos, pero la idea de rezar al Padre porque mande más trabajadores es precisamente una manera para compartir la preocupación de Dios mismo. Es una forma para no ser simplemente ejecutores de una orden, sino casi coprotagonista. Cuando uno llega a preocuparse, a tener en el corazón el mismo deseo, la misma preocupación, el mismo amor al campo que de Dios, entonces sí, está compartiendo plenamente el deseo de Dios, el proyecto de Dios. Así que Jesús dice que tienen que rezar al Padre para que mande otros trabajadores, como para decirle que ustedes no tienen simplemente que ejecutar una orden, sino que tienen que compartir el mismo deseo del Padre. Y con todo esto Jesús pero no cae en el romanticismo. Jesús es muy realista, sabe que no todo será fiesta, no todos serán rosas. Dice, yo los envío como cordero en medio de lobos. Sabe perfectamente que habrá gente que los recibirá muy bien y otros que se pondrán en contra, hasta perseguirles, hasta por algunos tener que enfrentar el martirio. Después de esto, una serie de mandamientos más prácticos, concretos, que también pueden sorprender. Jesús dice que no tienen que ir con sandalias, no tienen que ir con dinero, es decir, no tienen que ir preocupándose de lo que será, porque Dios mismo se preocupará de ellos. Es decir, que la actitud, el espíritu con lo cual tienen que ir a anunciar el Evangelio es una confianza total en la providencia del Padre. Y también añade que no se queden a saludar a nadie a lo largo del camino. Esta cosa cuando era niño, muchacho, me sorprendía mucho. Decía, bueno, pero parece una malcrianza. ¿Por qué? Que Jesús nos dice que no tenemos que pararnos a saludar a la gente. Porque Jesús conocía perfectamente a lo suyo. Y tengo que decir que lo entiendo hoy, que conozco, me lo permitan los latinoamericanos, que saludar a uno no significa ciao ciao, bye bye, significa, y la cosa en sí misma es muy bonita, quedarse, hablar, saludar, tal vez compartir un almuerzo, una cena, quédate por la noche, vamos platicando un poco, y así pasa muchísimo tiempo. No es que sea malo esto, todo lo contrario, pero Jesús quiere transmitir la urgencia. Precisamente porque son pocos los trabajadores, hay urgencia que lleguen al número más grande de personas porque todo el mundo está necesitado de esta buena noticia. ¿Y en qué consiste esta buena noticia? Mirad, no es simplemente una comunicación verbal, no es algo de intelectual o de demasiado
espiritual en el sentido intimístico de la palabra. Jesús dice, tienen que desearle, que comunicarle la paz. La paz esté con ustedes. Es mucho más que un saludo, una fórmula ordinaria de saludo. Cristo resucitado se había presentado a los discípulos la noche de Pascua diciendo la paz esté con ustedes. Es más que un deseo. Cristo ha ganado la muerte, ha vencido la muerte. Cristo tiene el poder ahora de transmitir al mundo esta paz que es la paz de Dios, el shalom bíblico de Dios. Y por eso encarga lo suyo de traer esta paz. Dice que lleven la paz. Claro, se queda el problema de la libertad humana. Jesús dice, no pueden obligar a nadie. Si alguien los rechaza, si alguien no es digno de esta paz en el sentido que no la quiere recibir, volverá a ustedes. Pero a todos los que están bien dispuestos a recibirla, esta paz vaquerá sobre ellos. Y, por último, una nota muy concreta, muy práctica, dice cuando entren en una casa se queden ahí y comen de lo que le ofrezcan, porque quien trabaja tiene derecho a su salario. Al mismo tiempo Jesús recomienda que no vayan de casa en casa, es decir, que por un lado dice no se aprovechen de su situación para recibir más de lo que les es necesario, pero al mismo tiempo no se avergoncen porque es justo que quien recibe por parte de ustedes esta buena noticia, el don de la paz, en cambio le dé algo para su subsistencia. Así que en este texto encontramos algunos consejos que, tal vez de manera diferente a las diferentes situaciones, pero podemos y tenemos que aplicarlos a nuestra vida. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y precisamente porque se trata de consejos prácticos por la vida cotidiana de nosotros, discípulos de Jesús de cada época, tratamos de encontrar hoy en día un tiempito en el cual volver a leer personalmente estos mandamientos, estas palabras del Señor Jesús, para preguntarnos cómo concretamente hoy en día podemos ponerla en práctica.